Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó al doble. Gloria. Todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Esa palabra es para todo aquel que está dispuesto a seguir creyéndole a Dios a pesar de su necesidad, a pesar de su adversidad, a pesar de su crisis, como aquel creyente Job. Alguien diga aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Y bendijo Jehová. Es imposible que Dios no te bendiga, dice el Señor. Es imposible que Dios no te bendiga si tú decides creerle a Él. Tú estás condenado a la bendición. Todo el que decide creerle a Dios está condenado a recibir, a ver, a experimentar el favor, la misericordia y la bendición de Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Esa aflicción no es por mucho tiempo. Esa necesidad no es por mucho tiempo si tú estás creyéndole a Dios. El creyente Job, en medio de su prueba difícil, de su adversidad, Dios vio su corazón, Dios vio su fe. Nadie critique la fe de Job, porque ninguno aquí ha estado en una prueba como la de Job. Por favor, no seamos tan necios. Pero él se quejó. Pero él renegó. Usted y yo hemos renegado sin haber experimentado la prueba que Job experimentó. Pero es que Dios no solamente ve la fe por lo que decimos. En los momentos de prueba, ¿quién no ha dicho una necedad? ¿Quién no ha dudado de Dios? ¿Quién no ha pensado que no vale la pena creerle a Dios? Son errores humanos, porque es de humanos errar. Pero Dios mira nuestro corazón. Dios ha visto tu corazón, que a pesar de tus errores, a pesar de tus debilidades, a pesar de esa necesidad, de ese reto, de esa prueba de fe, aquí estás. Aquí sigues, sirviéndole a Él, creyendo en Él, confiando en Él y dependiendo de Él. Aleluya. Eso es fe. Y quitó Job la aflicción, Jehová la aflicción de Job. Es imposible que esa aflicción Dios no la quite mientras tú te mantengas en fe. Mantén tu fe. Yo dije, mantén tu fe. Sin importar lo que puedas sentir. No negocies tu fe. No canjees tu fe. No sueltes tu fe. Porque la fe siempre nos mantendrá. Mira, no importa lo que el diablo quiso, como quiso el diablo maldecir a Job. Mientras el diablo no pueda hacerte salirte del camino de la fe, el diablo, no importa lo que él haga, la bendición de Dios siempre estará sobre ti. Yo me recuerdo hace 20 años cuando estábamos comenzando esta iglesia. No había gente, no había dinero, no había fe, no había nada. Pero había un hombre con una esposa y con unos niños creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios. Eso es lo que había. Y aunque no había gente, aunque no había plata, no había este local, no había sonido. Yo me recuerdo que el primer sonido que nosotros tuvimos en la iglesia hace 20 años fue el equipo de sonido de mi casa, que yo me lo llevé a la iglesia. Y ahí, como pudimos, le colocamos un micrófono.
Recuerdo que en ese tiempo la persona que nos asistía en el sonido tenía que estar con unas antenas siguiéndome a mí para que no se fuera la señal. Yo me movía para este lado, la persona que estaba en el sonido tenía que moverse con las antenas. No había dinero, no había gente, no había un buen local, no había buen sonido, no había aire acondicionado. Solo había un hombre con su esposa y sus 2 hijos creyéndole a Dios. Y como había un hombre con una esposa y unos hijos creyéndole a Dios, o sea, había fe, un hombre y una familia con fe, Dios nos bendecía. Dios siempre nos bendijo. En ese nivel de fe, que yo no sé si llamarle fe o incredulidad, Dios siempre nos bendijo. Dios siempre nos bendecía. Santo el Señor. Mientras tú camines por fe, mientras tú te mantengas por fe, mientras tú mantengas la fe, Dios te bendecirá. Ahora, la bendición tiene niveles de acuerdo a tu fe. Por eso, escucha bien esto, recíbelo. Cuando tu fe crece, la bendición crece. ¿No lo recibiste? Yo dije antes de decir esto que la bendición siempre sigue a la fe, porque Dios le dijo al creyente Abraham: te bendeciré. Te bendeciré y serás bendición, Abraham. Si vives por fe, si decides obedecerme, si decides creerme sin ver, sin entender, te bendeciré. Así que la bendición siempre sigue tras la fe. Camina con la fe. Pero para que la bendición crezca sobre tu vida, la fe tiene que crecer en tu vida. En la medida que tu fe y mi fe crecen, la bendición crecerá en tu vida y crecerá en mi vida. En la medida, hoy ya no es la antena. En la medida que Abraham, es que cuando ustedes mueven todo eso, pasa esto. En la medida que el creyente Abraham caminó y desarrolló su fe con su esposa Sara, asimismo la bendición se desarrolló en él, creció con él. Por eso es que en la fe tú no te puedes quedar en el mismo lugar, en el mismo punto, porque entonces tu bendición se quedará en el mismo lugar. Hay gente que llevan caminando por fe 20 años, pero la bendición de 20 años después es la misma de 20 años atrás. Esto lo voy a decir con mucha sencillez, con mucho amor. La bendición de esta casa, la bendición de este pastor no es la misma de hace 20 años. Eso quiere decir, en otras palabras, que la fe de esta casa y de este siervo de Dios no es la misma. Como ha crecido la fe, ha crecido la bendición. Y como siga creciendo la fe, así mismo seguirá creciendo la bendición. Es por eso, mis queridos, que la vida de fe nunca es hacia atrás. ¿Me explico? Yo no creo por menos, yo siempre creo por más. O sea, yo nunca estoy buscando cómo creer por menos. Yo nunca estoy buscando dar menos. Yo siempre estoy buscando creer por más. Y siempre en la fe Dios me lleva a creer por más. Es por eso que usted puede darse cuenta que en esta casa la visión que Dios nos da cada año la amplía, la ensancha. La visión de esta iglesia hoy, 20 años después, no es la misma de 20 años atrás. La fe de esta iglesia o de esta casa no es la misma de 20 años atrás. Si fuera así, entonces la bendición de esta casa hoy, 20 años después, sería la misma. Cuestiona tu fe. Si tu bendición es la misma, cuestiona tu fe, no cuestiones a Dios.
Porque la bendición crecerá siempre y cuando tu fe crezca. Y el que crezca tu fe depende de ti, no de Dios. Por eso cuando Dios te manda a creer por más y tú decides no hacerlo, lo que tú estás haciendo es cortar la bendición de Dios en tu vida. Tú mismo la estás cortando. No es el diablo el que la está cortando, eres tú. Abraham, sal de tu tierra y te bendeciré. No te bendeciré si te quedas en tu tierra. Te bendeciré si sales de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Eso es fe. Hay gente que cree que quieren que Dios los bendiga más, pero ellos no quieren ir una milla más por fe. Cuando la fe crece, la bendición crece. Ahora, muchas veces para que la fe crezca, duele. ¿Y dónde dice eso, pastor? La Biblia dice: y se le apareció Jehová a Abraham, al creyente Abraham, y le dijo: Abraham, entrégame a tu hijo, al que tú amas, sacrifícamelo en el monte que yo te diré. Hay momentos que para que tu fe crezca y por ende tu bendición crezca, Dios, ¿quién fue el que le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? ¿Dios o el diablo? Dios. Fue Dios el que me dijo hace 20 años que sacrificara mi empleo y me viniera a pastorear. Esta iglesia. Y yo renuncié a salario, renuncié a empleo, sin saber ni siquiera lo que era fe. Eso dolió. Dolió porque yo tuve que pasar de depender de algo fijo a tener que depender de Dios. Así como a Abraham le dolió cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, entrégamelo al que tú amas. ¿Y sabe por qué dolió? Porque Abraham amaba a Isaac. Hay gente que quieren que su fe crezca, pero no quieren que le duela. Quieren vivir por fe, pero que sea Dios el que haga todo por ellos. Y ellos no quieren hacer nada, ni dar nada. Ay, Padre Santo. Aquel día la fe, para que la fe de Abraham creciera, Abraham tuvo que entregar a su hijo con dolor. Tuvo que sacrificarlo con dolor. Pero el resultado fue mejor, fue sin dolor. Porque Dios le dijo después de que él hizo eso: de cierto, le dijo Dios a Abraham, te bendeciré. Ahí está. Abraham, por cuanto me obedeciste, Abraham, por cuanto me creíste y sacrificaste a tu hijo y estuviste dispuesto a sacrificármelo, Abraham, de cierto te bendeciré como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Oh, gloria a Dios. Pastor, yo quiero que mi fe crezca, pero no quiero que me duela. No quiero sacrificar nada. Quiero que la bendición de Dios crezca en mí sin yo tener que hacer nada más, sin que Dios me pida nada más. Esa no es la fe que bendice tu vida. La fe que bendice tu vida es la fe que te llevará en algunos momentos a sacrificar lo que no quieres sacrificar.
Abraham no quería sacrificar a su hijo. Yo no quería sacrificar mi trabajo, porque tenía un buen trabajo, con un buen salario. Resulta que Dios a mí no me pidió cualquier trabajo. Hubiese sido muy fácil para mí haber renunciado, entre comillas, a cualquier trabajo. Hubiese sido muy fácil para Abraham, el creyente, si Dios le hubiese dicho: sacrifícame al cabezón de Ismael, a la oveja negra de Ismael. Dios inmediatamente hubiera dicho: claro. Hay cristianos que creen que lo que Dios les va a pedir es lo que no les cuesta. Mira, si Dios te pide aquí a ti lo que no te cuesta, número uno, ese no es Dios. Y número dos, eso no es fe. Cuando la fe crece, la bendición crece. ¿Está creciendo tu fe? Entonces está creciendo tu bendición. Le dolió a Abraham obedecer. Escuche, para ir al segundo punto. A Abraham le dolió más obedecer sacrificando a su hijo que dejando su parentela. Porque duele más. La primer prueba de fe para Abraham fue: deja tu parentela. Y aunque eso dolió, a Abraham le dolió más cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, al que tú amas. Pero en la medida que Abraham, el creyente, obedecía a Dios, la bendición de Dios se incrementaba sobre él. Yo sé por qué algunos pueden aplaudir, yo lo sé y los entiendo. ¿Qué incrementó la bendición en la vida de Abraham? Su fe. Hay quienes hoy quieren comprar la bendición, negociar con la bendición, porque no se quieren sacrificar. Yo quiero servirle a Dios, claro que sí, pero a mi manera. Pero que Dios me bendiga. Eso sí, que Dios me bendiga. ¿Quieres que Dios te bendiga? Camina por fe. Déjate guiar por Dios. Escucha a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Por fe. ¿Qué es lo que Él quiere que tú des por fe? ¿Qué es lo que Él quiere que tú obedezcas por fe? Y por fuerza y por ende, nadie te tendrá que bendecir, nadie te tendrá que imponer manos. No tiene que venir Benny Hinn de Estados Unidos a profetizarte. No. La bendición de Dios se incrementará en tu vida. Diga: las bendiciones de vivir por fe. Número 2, la fe conecta al hombre con la vida de Dios. ¿Con qué conecta la fe? Con la vida de ¿quién? Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy, como cantábamos ahorita, yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, gloria a Dios, aunque esté en bancarrota, aunque esté en pobreza, aunque esté en maldición, aunque esté, como se dice en la jerga popular, en la inmunda, Jesús dijo: vivirá, se levantará, pasará al otro lado, se sobrepondrá, avanzará. ¿Sabe por qué vivir por fe es una bendición? Porque cuando vivimos y caminamos por fe, nos conectamos mediante la fe, mediante el espíritu de fe, con la vida de Dios.
con la vida de resurrección. Con el Zoe de Dios. La vida Zoe de Dios. ¿Qué significa Zoe? Calidad de vida. Dios no solamente tiene vida para darnos, sino calidad de vida. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, pero yo he venido. Yo recibo eso, pero yo he venido. Una pregunta: desde que Abraham comenzó a caminar por fe con Dios, ¿qué recibió? Fuera de tener éxito, fuera de conectarse con la bendición, vida. De tal manera que él y su mujer pudieron engendrar un hijo. Pero ¿de dónde? ¿De qué manera? ¿Qué explicación hay para que un hombre viejo de 90 años pueda embarazar, preñar a una mujer estéril de 80 años? ¿Con qué vida fue que se gestó y se engendró ese hijo en ese vientre estéril? Con la vida que te conecta cuando decides caminar por fe. La vida de resurrección, la vida Zoe, la vida de Dios. Abraham no tuvo que ir a una clínica especialista. Sara no tuvo que ir donde un especialista. Ambos caminaron por fe y se conectaron mediante la fe con Dios. Gloria a Dios. Por eso el que vive por fe tiene vida. Yo dije, tiene vida espiritual, no solo vida natural. Y hay circunstancias que para las cuales tú no vas a necesitar simplemente vida natural, vas a necesitar vida espiritual. Para que Sara, a esa edad y teniendo un vientre estéril, pudiera ser fértil y tener un hijo, tuvo que tener un hombre de fe conectado con Dios. Dios no lo mandó a operar, pero como Abraham se conectó por la fe con la vida de Dios, se conectó primero con la bendición de Dios, luego se conectó con la vida de Dios. Llegó un momento en que esa vida, no sé de qué manera, porque no puedo explicarlo, vivificó los espermatozoides de un viejo de 99 años. De manera que ese viejo de 99 años preñó a esa mujer de 90 con un vientre estéril. Y eso solo sucedió por la fe. Pero es que Abraham y Sara vivían por fe. No era que decían que vivían por fe, no era que hablaban que vivían por fe, era que dejaron todo para creerle a Dios. Por eso es que la gente de fe debemos durar más. Ay, no llega. Porque si estás conectado a la vida de Dios, esa vida sobrenatural es una vida que va más allá del ordinario, que va más allá de lo natural, de lo normal o lo usual. Es una vida llena de milagros. ¿Sabe por qué es una bendición vivir por fe? Porque el que vive por fe vive conectado a la vida de Dios, sobrenatural, inusual de Dios. De manera que tú puedes ver milagros en cualquier momento. Santo.
La fe nos conecta con la vida de Dios y con las virtudes de Dios. ¿Se recuerdan de aquella mujer sirofenisa? Perdón, ¿se recuerdan de la mujer del flujo de sangre? Que había sufrido mucho de muchos médicos. Y antes le iba. Los médicos no pudieron darle la vida que Jesús le dio. Ella se conectó con los médicos, dándoles dinero, pagándoles tratamiento. Pero un día, por la fe, se conectó con Jesús. Y dio en mi Biblia que poder salió de él. Aleluya. Y desde aquel instante, dice mi Biblia, aquella mujer fue sana de aquel azote. ¿Y cómo aconteció aquel milagro? Porque una mujer de fe se conectó con la vida. Se conectó con el que dijo: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es una bendición, caminar por fe. Porque cuando caminamos por fe y no por vista, no estamos conectados con la muerte, estamos conectados con la vida. El que se conecta con el diablo se conecta con la muerte, con la maldición. Pastor, yo no estoy conectado con el diablo, pero estás conectado con la hechicería. La gente que practica la hechicería siempre se conectan con la muerte, con la enfermedad, con la ruina, con la pobreza, con la miseria. Pero el que se conecta por la fe con Dios, se conecta con la vida de Dios. La fe nos conecta con el poder milagroso de Dios. Número 3. Las bendiciones de vivir por fe. Así que si estás viviendo por fe, tú eres un bendecido de Dios. Yo dije, si estás caminando por fe, tú eres un bendito de Jehová. Una bendecida de Jehová eres tú. Y soy yo. Número 3. La fe conecta al hombre con las posibilidades de Dios. ¿Sabes por qué es una bendición caminar por fe? Porque hay quienes quieren hacer ver que caminar por fe es muy duro. Eso es muy fuerte. Eso no es para mí. Como si caminar por fe, como si caminar o vivir por fe fuera una maldición. Llevo más de 20 años sirviendo a Dios, viviendo por fe. Hemos pasado por momentos altos, bajos, medios. Pero yo no puedo decir que vivir por fe es una maldición. Yo solo puedo concluir que vivir por fe para mí y para mi familia ha sido una bendición. A pesar de. Hay quienes ven la fe como una maldición. La fe es una bendición. Vivir por fe. Yo no dije que es fácil. Yo no dije que es magia. Yo dije es una bendición. ¿Por qué? Porque te conecta con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque te conecta con la vida de Dios. ¿Por qué? Porque te conecta con las posibilidades de Dios. Entonces Jesús, mirándolos, Marcos 10:27, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas, gracias Padre, todas las cosas son posibles. ¿Qué pasa cuando yo camino por fe y me conecto por la fe con Dios? Entonces todas las posibilidades de Dios, entonces yo me conecto con todas las posibilidades de Dios. Y lo que para otros es imposible, para mí es posible. Donde otros ven un fracaso, yo puedo ver un milagro.
Porque el que vive por fe se conecta con todas las posibilidades. Resulta que para Dios no hay nada. Aleluya. Para Dios no hay nada. Y aprende esto conmigo. Lo posible para ti sin Dios se vuelve imposible. Lo posible para ti sin Dios se vuelve imposible. Pero lo imposible para ti con Dios se vuelve posible. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Lo imposible para Abraham y Sara se hizo posible después de que Abraham y Sara decidieron caminar por fe, no antes. Antes de que Abraham y Sara decidieran caminar por fe, era literalmente imposible que tuvieran un hijo. Lo fue por 70 años. ¿Me oyeron? Por 70 años para Sara y para Abraham fue imposible tener un hijo. Pero lo que fue imposible para Abraham y Sara por 70 años, 70 largos años, después de que Abraham y Sara deciden creerle a Dios, caminar por fe, se volvió posible. Y después de que se volvió posible por la fe, se volvió realidad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Todo lo que es posible para Dios es posible para el hombre por medio de la fe que lo conecta con Dios. Porque no hay nada que te pueda conectar con Dios sino la fe. Por eso dice mi Biblia, es necesario que el que se acerca a Dios crea. Así que la fe, y solo la fe, nos garantiza a los que vivimos por fe la disolución de los imposibles. Cuando tú caminas por fe y vives por fe, la palabra imposible para ti no existe. Porque tú sabes que la palabra imposible para Dios no existe. Y aunque se vea imposible, aunque el diablo diga que es imposible, aunque el mundo diga que es imposible, aunque los expertos digan que es imposible, tú puedes creerlo. Porque por la fe tú estás conectado a las posibilidades. Dios no es Dios de imposibilidades, Dios es Dios de posibilidades. La fe nos garantiza conectarnos con todas las posibilidades, tener a nuestro alcance todas las posibilidades de Dios. Así que para Dios no era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Así que tu milagro para Dios no es imposible. Así que mi milagro para Dios no es imposible. Aleluya. Si puedo creer. Si puedo creer. Si puedes creer. Número 4. Las bendiciones de vivir por fe. ¿Cuáles son? Número 4. La fe conecta al hombre con las posesiones y provisiones inagotables. Y aquel que es poderoso. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso. Ese aquel se refiere a mi Dios. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder o la fe, dice otra versión, que actúa en nosotros. ¿Qué hace la fe? Porque es una bendición caminar por fe, vivir por fe y creerle a Dios. Porque la fe nos conecta con las posesiones y provisiones ilimitadas e inagotables de Dios. Eso que te hace falta a ti le sobra a Dios. Eso que hace falta en tu casa abunda en el reino de Dios. Porque no servimos a un Dios limitado, no servimos a un Dios pobre o en bancarrota, servimos a un Dios con recursos ilimitados.
Pastor, ¿y cómo acceso a esos recursos inagotables? Solo y mediante la fe. Ese es el código. Pastor, si Dios es rico, ¿por qué yo sigo pobre? Porque tú sigues creyendo en magia. Porque tú sigues creyendo mi poder y mi fuerza me darán lo que quiero. Porque tú sigues creyendo en la suerte en vez de creer en la fe y creerle a Dios y depender de Dios. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. ¿Sabe quién fue la que se conectó con la fe de Jesús, con los recursos de Jesús, para que en aquella fiesta que se había acabado el vino ocurriera un milagro? Su mamá. Cuando le dijeron a la mamá se acabó el vino, la mamá le dijo a Jesús: no tienen vino. Porque ella sabía que Jesús tenía el poder, los recursos, la provisión inagotable. Y María insistió: hagan todo lo que Él les diga. Y como resultado, ¿sabe qué ocurrió? Un gran milagro. Aquel día, la fe de una mujer llamada María destruyó la escasez del vino. El vino se acabó, pero la fe de María hizo que Jesús quebrantara la escasez. La fe te conecta y te da acceso con la economía del cielo. Y yo no sé si usted cree eso. La fe te conecta y te da acceso a la economía del cielo. ¿Dónde dice eso? Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Traed todos los diezmos y ofrendas al alfolí. Hay alimento en mi casa. La fe nos conecta con la abundancia del cielo y con lo sobrenatural. La fe nos da garantía de que podemos accesar a cualquier esfera de bendición espiritual sobrenatural. Gracias, Padre. La fe abre cualquier puerta que te conduzca a la bendición. ¿Sabe qué es lo que usted necesita para prosperar? Bendición. No, yo lo que necesito es otro negocio más. Yo lo que necesito es un mejor sueldo. Un mejor sueldo sin bendición. Otro local sin bendición. No es lo mismo que estar conectado a la bendición mediante la fe. No hubo nadie que pudiera maldecir, empobrecer y arruinar al creyente Abraham, bendecido por Dios. No hay competencia, no hay diablo, no hay nada ni nadie que pueda empobrecer, arruinar a un creyente que está conectado con la bendición de Dios. Gracias, Padre. Número 6. Número 5. Las bendiciones de vivir por fe. Así que yo soy un hombre bendito. Yo no soy un hombre maldito. Así que esta casa no es una casa maldita. Esta casa es una casa bendita. Y todo el que en esta casa vive y camina por fe está bendito. No va a estar, está bendecido. Y está bendecido por Dios. Y lo que Dios bendice, no hay diablo que lo maldiga. Porque no hay agüero contra Jacob. Así que deja de estar inventándote, buscando la suerte, busca la bendición. Aleluya.
Pastor, ¿qué tiene para ver si me quita esta sal? Dicen algunos. No, yo creo que tú te equivocaste de lugar. Tú estás buscando es un chamán. Ve y págate un chamán. Ojalá tengas buen dinero, porque no cobran barato. Y dile que te quite la sal. Porque aquí Dios no nos quita la sal. Aquí venimos a ser bendecidos por nuestro Dios, a conectarnos con nuestro Dios, a ser bendecidos por Dios mediante la fe. Número 5, la fe conecta al hombre con su herencia en Dios. Si eres hijo, eres heredero. Si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios. Legalmente. Gracias, Padre. Y si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29. Y si vosotros, alguien es de Cristo aquí, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos. Aleluya. Tal vez este próximo domingo le predique un mensaje, tal vez titulado Soy el amado de Dios. No, yo soy el hijo. Bueno, si soy el hijo, soy el amado. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham y herederos. Y herederos. Pastor, ¿y yo qué hago sin herencia? Es que la herencia de un hijo de Dios solo se toma por fe, no se toma por lágrimas. No le llegó eso. Ya estoy por concluir. Yo dije, la herencia de un hijo de Dios no se toma por lágrimas. Yo no puedo ponerme a llorar. No tengo que comer, porque Dios no va a hacer nada. Dios no me manda a llorar, Dios me manda a creer. Por eso dice mi Biblia, los que sembraron con lágrimas irán andando, pero volverán gritando. Los que sembraron con lágrimas recogerán con regocijo. Gloria a Dios. Tu herencia en Dios se toma con fe, nunca con lágrimas. Hay gente que creen que pueden mover a Dios con sus lágrimas. No, a Dios lo mueves con tu fe. La mujer del flujo de sangre no movió a Jesús con lágrimas. O sea, la señora no vino llorando, haciendo el teatro y el show, porque voy a llamar la atención de Jesús. Voy a hacer aquí un espectáculo. Voy a hacer aquí un show de lágrimas. Voy a empezar a gritar, voy a empezar a llorar, voy a empezar a quejarme, me duele, voy a empezar a gritar, estoy débil, voy a empezar a gritar, nadie me ayuda y Jesús me va a ayudar. No. El que conoce la fe no hace eso. No es haciendo un show emocional que tú moverás a Dios. Es creyendo con tu corazón. Es agarrándote. Perdone la expresión tan brusca. Agarra tus entrañas. Agárrate y mete bien adentro. Ponla bien fuerte adentro. Tente ahí y dile: Señor, yo creo. Sigo creyendo. No será avergonzado quien en ti creyere. Tú lo dijiste y tú lo harás. Fiel es el que prometió. Mi Dios pues suplirá. Jehová es mi sanador, y por sus llagas yo ya fui sanado. Solo la fe, diga, solo la fe le da el poder al creyente para poseer su herencia, para reclamar su herencia. La mujer sirofeniza se tuvo que postrar, no se pudo ofender, porque Jesús le llamó perrilla. Tuvo que usar su fe.
¿Sabes cuál es tu problema? Que tú quieres usar tu situación, tu necesidad para mover a Dios. Y no es que Dios es insensible, es que Dios tiene un código y dice: para acercarse a mí es necesario tu fe. Es que Dios dice en su palabra: conforme a tu fe te será hecho. Así que sigue llorándole al vecino, sigue llorándole al hermano. Eso tal vez mueva al hermano. Eso tal vez mueva: ay, no tengo la crema, ay, no tengo el pañal, ay, no tengo. Eso mueve a la gente. Hay gente que es muy emocional. Pero yo no voy a poder mover siempre a la gente. Llega un momento en que la gente se cansa, pero Dios nunca se cansa. Si yo le creo, Él no se cansa de ayudarme, de bendecirme, de prosperarme. Ese aplauso no es para mí, cierto que lo saben. Hijo de Dios que estás aquí o me estás viendo. ¿Algún hijo de Dios aquí hoy? Tú tienes herencia. No les llegó, mis queridísimos. Yo dije: tú tienes herencia. Pero ¿cómo así que herencia? Claro, tu padre es Dios, el dueño del oro y de la plata. ¿Habrá acaso algo difícil para Dios? Pero no tengo quien me regale esto, no tengo quien me supla esto. Pero tienes herencia. Tienes herencia porque eres hijo de Dios. Y tu herencia no solamente es la vida eterna. Tu herencia es todo lo que Cristo ganó para ti y por ti en la cruz del Calvario. La sanidad es tu herencia, la bendición es tu herencia, la prosperidad es tu herencia, el éxito es tu herencia. Sigue ahí sentado, sigue ahí. Con razón, Señor. ¿Usted cree que si a mí me dice, si yo estoy pobre y me dice, usted tiene herencia, ¿usted cree que yo me siento ahí? Herencia. ¿Usted cree que si yo estoy enfermo y me dicen a mí, y yo sé que me lo están diciendo de parte de Dios, tú tienes herencia? Herencia. Hace rato tú dejaste de creer. Hace rato tu fe es solo dichos. Hace rato. La fe convierte las promesas de Dios en evidencias. La fe. No mis lágrimas, no mi necesidad, no mi pobreza, no mi enfermedad. La fe, mi fe puede convertir. Es lo único que puede convertir cada promesa de Dios. Y para cada necesidad hay una promesa de Dios en evidencia de Dios. La fe nos da el poder a los cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, para poseer nuestra herencia. Por eso ningún hijo de Dios que vive por fe se quedará con las manos vacías. No puedes caminar por fe y terminar con tus manos vacías. Es literalmente imposible. No puedes caminar por fe, vivir por fe y terminar o mantener con tus manos vacías. Si es por fe, mi Biblia dice: Él da semilla al que siembra y pan al que come. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué tienes tus manos vacías? Si eres hijo de Dios, si eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y termino. La fe te hace ver por medio de la palabra lo que otros nunca podrán ver. Por eso es una bendición vivir por fe, porque la fe te hará ver
por medio de la palabra lo que otros no pueden ver. Yo no veo a un hombre derrotado. Yo no veo en ti a una persona destruida, pobre, miserable, endeudada. Yo lo que veo mediante la palabra y la fe es a un hijo de Dios, a una hija de Dios, próspera, sana, libre, bendecida, prosperada por Dios. Y si usted vive por fe y me mira a mí, usted no puede ver en mí ni un derrotado, ni un fracasado, ni pobrecito el pastor. No. Cuando usted vive por fe y puede ver, o puede usar los ojos del Espíritu mediante la fe, usted nunca verá en un hijo de Dios, por mal que esté, a un derrotado. Usted siempre verá un bienaventurado. Porque aun cuando somos probados, aun cuando pasamos por pruebas y necesidades, siendo hijos de Dios, siempre seremos bienaventurados. La Biblia nos llama bienaventurados. Aun cuando padecemos, la Biblia nos llama bienaventurados. Aun cuando somos perseguidos, la Biblia nos llama bienaventurados. Aun cuando somos probados, la Biblia nos llama bienaventurados, no desventurados. O sea que yo no lo veo a usted, yo no lo puedo ver a usted, aunque usted esté enfermo, como una desventurada o como un desventurado. Aunque usted esté enfermo o esté enferma, yo puedo verlo a usted como alguien bienaventurado. No por lo que sufre, no por lo que padece, sino por la promesa que usted tiene de parte de Dios, por la herencia que Dios le ha dejado, por la bendición que Dios le ha prometido. Por eso, cuando caminamos por fe, podremos ver lo que otros nunca podrán ver. Y el que puede ver por la fe lo que otro no puede ver, podrá hacer lo que otro nunca podrá hacer. Dios le dijo al profeta Abacú: escribe lo que ves. Cuando Dios te dice algo, es para que veas algo. Y cuando tú ves algo, es para que puedas obtener algo. Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas, cuéntalas. Abraham, mira la arena que está en el mar, cuéntalas. Y si las puedes contar, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y hasta el día de hoy, el hombre que no podía engendrar ni un solo hijo sigue teniendo hijos, porque los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Levanta tus manos de fe, no tus manos de lástima, no tus manos de cansancio, no tus manos de frustración, no tus manos de temor, no tus manos de pobreza. Levanta tus manos de fe al Señor.